Entonces ahora entramos a la introducción de nuestro tema número 13, basado en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Cuál es el sello de Dios? En la Escritura hay 5 versículos, ¿verdad?, que se refieren a un sello de Dios, a un objeto o a persona, sellados por Dios. Si gustan lo anotan. Juan 6:27, segunda de Timoteo 2:19, Apocalipsis 6:9, 7:2, Apocalipsis 7:2 y 9:4, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, Juan 6:27, segunda de Timoteo 2, versículo 19, Apocalipsis 6, versículo 9, Apocalipsis 7, versículo 2 y Apocalipsis 9, versículo 4. La palabra sellado en griego significa estampar con una marca privada con el fin de mantener algo en secreto o proteger o preservar a la persona o el objeto sellado, ¿vale? Los sellos fueron usados incluso cuando negociaban entre oficiales, ¿verdad? Y en donde solamente al cual iba dirigido, ¿verdad?, como dije anteriormente, tenía la potestad, ¿verdad?, de abrir los sellos de aquellos papiros, ¿cierto?, que iban con estos sellos de cera. O sea, además encima tenía que haber testigos. En Apocalipsis 7, del 3 al 4 y 9 al 4, se refiere a un grupo de personas que tienen el sello de Dios y por lo tanto su protección será durante, ¿verdad?, la tribulación. Para terminar, Yahshua o Jesús llevaba también el sello de Dios. ¿Y dónde sale eso? Lo vamos a ver al tiro. Busquen por favor Juan 6:27. Vayan a sus Biblias. Juan 6:27. Hay una, no sé si, no, en la Reina Valera que tengo acá, hay una versión que nos dice sello, ojo, pero en la versión que yo voy a leer, la más cercana al hebreo, dice lo siguiente. Juan 6:27. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece. Amén. El cual les dará el Hijo del Hombre, pues a este selló Dios su Padre. Amén. Y terminamos con un precioso versículo, la introducción en Efesios 1, si pueden ir, Efesios 1, del 13 al 14. Vaya para allá porque este versículo es precioso y con este iniciamos la clase de hoy también. Con el micro. Efesios 1, del 13 al 14. ¿Anotaron y lo tienen ahí? ¿Sí? Listo. Efesios 1, del 13 al 14 dice así. En quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. ¡Aleluya! Sellados para él. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Emita. Amén. Vamos a empezar la clase número 13, la cual lleva por título Los 144.000 sellados. Título de hoy, la clase número 13, Los 144.000 sellados. Vamos, coloquen ahí el texto bíblico donde nos vamos a basar en esta clase. Apocalipsis 7, del 1 al 8, Apocalipsis 7, del 1 al 8, y después nos vamos a saltar al capítulo 14, del 1 al 5. Como bien decíamos en las clases pasadas, que Apocalipsis
no es cronológico. Por lo tanto, para redondear el tema, empieza en un capítulo y después aparece capítulos más adelante. Entonces nosotros vamos a ir viendo por tema para redondear todo, y como vamos a hablar hoy día de los 144.000 sellados, vamos a tomar donde inicia, que es Apocalipsis 7 del 1 al 8, y donde termina de hablar de ellos, que es Apocalipsis 14 del 1 al 5. Vamos a dar un pequeño, una pequeña reseña acerca de los números, porque acá se habla de 144.000, es un número. Los números en la Biblia tienen significados simbólicos. Por ejemplo, en la lectura que vamos a ver hoy día, vamos a ver varios números. El 7, ya lo habíamos visto en lecciones anteriores, simboliza plenitud, totalidad, completo. Y un versículo de referencia que ya hemos usado anteriormente, Isaías 11:2, donde habla de los 7 espíritus de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. El 4 simboliza la creación, un versículo de referencia, Génesis capítulo 1, del versículo 14 al 19. Y aquí podemos ver los 4 puntos cardinales. Se habla también de los 4 vientos, que lo vimos la semana pasada, los versículos de referencia, Ezequiel 37:9 e Isaías 11:12. Y también podemos ver dentro de la naturaleza que hay 4 estaciones. El número 12 simboliza gobierno. Y ahí, como ejemplo, tenemos los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, y también parte de este gobierno, de este orden, lo tiene el calendario, que tiene 12 meses. El número 10 simboliza redención del hombre. Y en este ejemplo tenemos las 10 tribus que se fueron hacia el norte cuando se dividió Israel bajo el gobierno del hijo de Salomón, Roboam, y que el reino se dividió en 2, y 10 tribus fueron hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, y esas 10 tribus que se fueron hacia el norte fueron conquistados por los asirios, y los asirios, su política de conquista era mezclar, ¿para qué? Para que el pueblo o la nación que ellos conquistaran perdieran su identidad. Y esas 10 tribus perdieron su identidad. Y por eso los judíos, los que quedaron en el sur, que era la tribu de Judá más la de Benjamín, algunos levitas que vieron que los del norte no estaban de acuerdo a lo que Dios decía en su palabra, se vinieron hacia el sur para adorar a Dios. La tribu de Judá, a esos que estaban en el norte y que perdieron su identidad, les llamó gentiles. Por eso los judíos y los samaritanos no se podían ver, y eso está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ahí ustedes lo pueden ver. También los 10 leprosos. ¿Por qué? Porque el Señor, los 10 leprosos, eran gente que se echaba de la ciudad y ellos tenían que gritar fuera de la ciudad: inmundo, inmundo, no se acerquen, inmundo, inmundo, para que la gente no se contagiara de su enfermedad. Y el Señor se acercó a ellos y los redimió, los limpió, los salvó, y ahí podemos ver que solo uno volvió en agradecimiento. Y por otro lado, tenemos que el pago, el rescate de los hijos de Israel
corresponde a 10 monedas. Y eso ustedes lo pueden ver en Ezequiel 30, el versículo 12, el versículo 16, y en Números 3:47. Y por último, 1000, el número 1000, simboliza multitud, ejércitos. Cuando el Señor en Números, en el libro de Números, le dice a Moisés que cense al pueblo. ¿Por qué? Porque de cada tribu lo iba a censar para formar un ejército de esa tribu, y ahí los dividió en miles. Eso ustedes lo pueden leer en el libro de Números, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a la lección. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7, versículo, vayan al versículo 4. Alejandra. 7:4. 7:4. Dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ese 144.000 es un número indefinido, es una enorme multitud. Este número puede representar a su pueblo, el cual es rescatado de la ira que vendrá sobre la tierra. Y lo vamos a ver porque decimos más adelante que es una enorme multitud, estos 144.000. Vamos entonces a la lectura. Atentos todos con la lectura. Apocalipsis, capítulo 7, del 1 al 8. Vamos a pedirle a mi pastor Pedro que lea, por favor, el 1 al 3, la María Gárate, el 4 y el 5, y la Yaque, el 6, el 7, y la Abigail, el número 8. Empezamos. Mi pastor, escuchamos del 1 al 3, por favor. Amén. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Amén. María, escuchamos. No. Tú te tienes que desmutear. Ahí sí, María. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Y de la tribu de Rubén, 12.000 sellados. Y de la tribu de Gad, 12.000 sellados. 4 y 5 nomás. Sí. Allá que viene ahora. 17. Ya. Escuchamos. No se escucha. ¿No? Ya, vamos a decir a la Villita que lea, por favor, el 6 al 8. Ya, dice, de la tribu de Aser, 12.000, de la tribu de Neftalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000,
De la tribu de Zabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000, y de la tribu de Benjamín, 12.000. Amén. Vamos a ver del versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que ve Juan? Alejandro, del 1 al 3. Del 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí Aleluya. vamos a ver varias cosas. Habla aquí de 4 ángeles Sí. en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y estos 4 ángeles le dicen que detengan a los 4 vientos de la tierra. ¿Quiénes son los 4 vientos? Ya lo habíamos visto la semana pasada. Los 4 vientos son ángeles destructores o que traen juicio. Y esto lo podemos corroborar también en Zacarías 6:5, donde también son nombrados estos 4 ángeles que son como 4 vientos, ángeles destructores. Dentro, lo vamos a ver más adelante en las lecciones, dentro de la doctrina bíblica está la jerarquía de ángeles. Hay serafines, querubines, ángeles, hay arcángeles, lo vamos a ver, lo vamos a revisar más adelante. Y como todo ejército, está subordinado a la orden de uno mayor. En este caso, estos 4 ángeles en pie tienen mucha mayor autoridad que los 4 vientos. Por lo tanto, los 4 vientos son detenidos hasta que sean sellados, Así como es. dicen aquí, este número de escogidos. Después nos habla de mar. En la escritura, cuando habla de mar, simboliza multitud de gentes. Vamos a pedir a Juanito Muñoz que busque Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. Claudia, por favor, busca 1 de Corintios 10:2. 1 de Corintios. 1 de Corintios 10:2. Ok. Ya, Juanito, te escuchamos. Apocalipsis 13:1. Buenas Hola, noches. Juanito, buenas noches. Apocalipsis 13:1, donde está la bestia salvaje que surge del mar, dice: después me paré sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje que surgió del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. Amén. Amén. Hay algunos comentaristas que hablan acerca de cuando dice aquí en la primera frase del versículo 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que se está refiriendo a una multitud de gente, que dentro de la multitud de gente, de humanos, va a aparecer uno que va a ser el que va a tomar cierto poder dentro de la historia del final de la humanidad. Y también comentaristas que hablan acerca de que este mar se pudiera tratar del mar Mediterráneo, Mar Rojo o el mar en sí, y lo vamos a leer lo que dice 1 de Corintios 10:2. Claudia, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Claudia.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Aquí se está refiriendo al Mar Rojo, cuando cruzó la multitud por el Mar Rojo, aquí a ese mar se está refiriendo. Y también cuando leemos, volvamos a Apocalipsis, a los versículos que leímos de Apocalipsis 7 del 1 al 3, habla acerca de los árboles. Dice, no le hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Cuando la Escritura habla de árbol, también puede simbolizar hombres o el árbol en sí mismo. Vamos a leer algunos versículos. Mientras los van buscando, se los voy a ir dando. Mi pastor Pedro, Isaías 61:3. Isaías 61:3. Claudia, Mateo 3:10. Aquí Alejandra, ¿me escucha o no? ¿Miran? Alejandra, no me escucha. Abigail, Lucas 3:9. María Gárate, Judas 1:12. Y Juanito Muñoz, Salmos 1:3. Y el Dati, Isaías 55:12. Y Pastor Pedro, Isaías 61:3. Amén. Amén. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Amén. Ahí el árbol se está refiriendo a los hombres. Mateo 3:10. Claudia, por favor. Espérame, Claudita, te tienes que... Ahí sí, ahora sí. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Okay. Ahí también la acepción de árbol se refiere a hombres. Lucas 3:9. Abi. Lucas 3:9 dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Ahí también tenemos otro versículo que el árbol se refiere a hombres. Judas 1:12. Estos son mancha en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ok, ahí también está hablando en referencia a los hombres. Y Juanito Muñoz, Salmos 1:3. Espérate, Juanito, te tienes que desmutear. Ahora sí. Ahora sí. Ya, Salmo 1, donde la dicha de los justos en contraste con los impíos. El 3 dice, será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, Amén. que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. En todo lo que emprenda, prosperará. Amén. Amén. Ahí también se refiere a los hombres. Y Isaías 55:12. Dice, porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Sigamos.
También en estos 3 versículos que leímos, de estos primeros 3 versículos del capítulo 7, se habla acerca del sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es el sello del Dios vivo? Es una marca, una señal que simboliza pertenencia, Amén. posesión, Amén. propiedad. Quienes tenemos el sello del Señor en nuestras vidas, cualquier espíritu contrario va a poder ver que nosotros le pertenecemos a Jehová de los ejércitos, a nuestro gran rey. Ezequiel 9:4. Por favor, muteen los micrófonos, los que no... Ahí el de la Gilda, gracias, para que no nos distraigamos. Ezequiel 9:4, Segunda de Corintios, capítulo 1, del 21 al 22. Vamos a pedir a Alejandro que busque Ezequiel 9:4. A familia, al delegado de la familia Iturra Polanco, Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. A Alejandra León, Segunda de Timoteo 2:19. Y a mi pastor Daniel, Efesios capítulo 1, del 13 al 14. Alejandro, Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4 dice así. Y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Va a venir asolamiento en este pasaje donde Ezequiel está narrando lo que está aconteciendo. Y esos sellados fueron librados de ese juicio que venía sobre esa tierra. Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. El delegado de la familia Iturra, por favor. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. Ese identificó es que nos selló. Amén. Nos hizo su propiedad, su pertenencia, su posesión. Segunda de Timoteo 2:19, Alejandra. Se tiene que desmutear. Te tienes que desmutear, Alejandra. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahí también habla de sello. Pastor Daniel, por favor, Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Estos sellados son librados, porque viene juicio sobre la tierra. Y estos 4 vientos son los ángeles que traen los juicios sobre la tierra, sobre la humanidad, y estos que son sellados van a ser librados de aquellas cosas. Ahora, vamos al versículo 4 al 8. ¿Quiénes son los sellados? Alejandro. Amén. Capítulo 7, del versículo 4
al 8. Dice así. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Estos 144.000 son de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero, ¿quiénes eran los hijos de Israel? Vámonos a Génesis 49, del 1 al 27. Váyanse al principio de la escritura, Génesis, y vayan anotando ahí los que están anotando, porque después vamos a ver algo interesante con los nombres. Miren, están en el capítulo 49 de Génesis. Si tienen destacador, sí, úsenlo. Úsenlo, o un lapicito finito, marquen estos versículos. Miren, los hijos de Jacob, quien Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel, en el versículo 3 del capítulo 49 aparece el nombre de Rubén. Marquen el nombre de Rubén. Anoten ahí, Rubén es el primer hijo de Jacob. Después, en el versículo 5 de Génesis 49, aparece Simeón y Leví. ¿Lo vieron? Vayan anotando. En el versículo 8 aparece Judá. En el versículo 13 aparece Zabulón. En el versículo 14, Isaacar. En el versículo 16 aparece Dan. En el versículo 19 aparece Gad. En el versículo 20 se encuentra Aser. En el versículo 21 aparece Neftalí. En el versículo 22 aparece José. En el versículo 27 está Benjamín. ¿Cuántos nombres hay? Doce. Esos son los 12 hijos de Jacob, al cual Dios le cambió el nombre de Israel. Fueron los que llegaron a la tierra de Egipto con sus familias, aproximadamente 70 personas, y de ahí comenzaron a multiplicarse para salir de Egipto, gracias a la mano poderosa de nuestro Dios, como un pueblo, como una nación. Por lo tanto, vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 7. ¿Serán los mismos nombres que están en Génesis 49? Vamos a ver. Versículo 5 de Apocalipsis 7, marquen y anoten. Aparecen 3 nombres ahí: Judá, Rubén y Gad. En el versículo 6 aparece Aser, Neftalí y Manasés. En el versículo 7 aparece Simeón, Leví y Isaacar. Y en el
versículo 8 aparece Zabulón, José y Benjamín. Hay un personaje que de Génesis 49 a Apocalipsis 7 se nos pierde. ¿Quién es? ¿Isaacar? No. Es un nombre con 3 palabras y empieza con D. Dan. Muy bien, muy bien. Esos son los estudiantes. Dan. Y vamos a ver por qué Dan quedó fuera. La tribu de Dan se rebeló a las instrucciones que nuestro Dios le entregó a su pueblo. Se volvió a los ídolos. ¿Dónde aparece eso? En Jueces, capítulo 18, del 14 al 30. Jueces, capítulo 18, del 14 al 30. Vaya a Jueces. Ese libro sí aparece en la Biblia. Jueces. Jueces está antes de Ruth. Jueces capítulo 18, del 14 al 30. Vamos a leer, ustedes lean todos los versículos, pero vamos a ver acá, vamos a leer desde el versículo 27 al 30. Alejandro, ¿lo tienes? Sí, por supuesto. Entonces, Jueces, capítulo 18, del versículo 27 al 30, dice así. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado. Los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Estos sacerdotes no eran del Dios verdadero. Estos sacerdotes que se levantaron fueron hacia los ídolos. ¿Qué ídolos? Los que habían ellos tomado de Micaía. Lea usted desde el versículo 14 al 30, les va a quedar mucho más claro por qué no aparecen aquí dentro de los 144.000 sellados de las 12 tribus, porque hay algo que el Señor aborrece, y es la idolatría. Así es. En las mezclas, cuando el Señor le dijo le dio la instrucción a Moisés que le dijera a Josué cuando entraran a la tierra que iban a conquistar, ellos ni siquiera deberían querer saber qué es lo que hacían los pueblos paganos para adorar a sus dioses, porque ellos ya llevaban la instrucción de quién era el Dios verdadero y quién los había sacado con mano poderosa de Egipto. Por lo tanto, el Señor, si hay algo que Él aborrece, es la idolatría. Por eso cuando en los mandamientos Él empieza y nos exhorta, en Éxodo capítulo 20, el versículo 1 dice: yo soy el Señor tu Dios, a quien adorarás, a quien servirás, a quien amarás. Es el único Dios
verdadero. Amén. Entonces, por ese motivo, Dan no se encuentra. Pero el amor de Dios es tan maravilloso, es tan grande, que aquellos que sean de esa descendencia, de esa tribu, y que dejen y abandonen la idolatría y se vuelvan a Él, Dios les perdona y les recoge como sus hijos. Y aparecen ellos en Ezequiel 48:1, dentro de la repartición de la tierra. Por lo tanto, Dios es amplio y fiel en Amén. perdonar nuestros pecados cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Y estamos viendo, Israel no es el pueblo que hoy día nosotros, la nación que hoy día conocemos, el Israel de las Escrituras, no es la nación geopolítica que nosotros hoy día conocemos, donde ahí se habla de judíos, se habla de israelitas. No todos los israelitas son judíos, ni todos los judíos son israelitas, ni tampoco, porque se le llama judío, la religión. No todos practican la religión. Hoy en ese país geopolítico, la capital es una capital conocida como la capital de la homosexualidad. Por lo tanto, si Dios, bien es cierto, ama a su pueblo, ama a Israel, pero ama a aquellos que están bajo sus mandamientos, y va a tener misericordia, porque su pueblo, que es el pueblo de Judá, dice que está cegado, hay una venda. ¿Para qué? Para que todos aquellos gentiles, todos aquellos que no éramos pueblo, sean alcanzados por el Señor. Cuando la plenitud de los gentiles sea alcanzado, el Señor va a abrir los ojos de su pueblo, que es Judá, para que ellos reconozcan al Rey verdadero. Pero primero van a tener que ser engañados. Ellos, hoy día, si ustedes ven las noticias, Israel, hay muchos rabinos que están hablando estos últimos meses de que ellos ya han hablado con el Mesías, que ellos ya saben que el Mesías pronto va a aparecer, pero ese Mesías que va a aparecer, según lo que dice la Escritura, es el falso Mesías, el que los va a engañar. Y cuando ellos se den cuenta de ese engaño, van a correr arrepentidos ante los pies del Señor, y el Señor va a perdonar a aquellos que realmente sean con un corazón sincero y verdadero, hayan hecho lo que en hebreo se llama teshuvá, y vuelvan a Él con arrepentimiento. Y vamos a ver que Israel, ¿quién es Israel? Vayan a a Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. El delegado de la familia Iturra Polanco, por favor. Nos escuchamos. Éxodo 4:22. Dice así: entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Amén. La versión también Reina Valera dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Como decía la versión que leyó Eli, es más actualizada y dice que es el varón el primogénito. Vamos a leer también Salmos 52:8. Salmos 52:8. Abigail, por favor. Salmo 52:8.
Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios, y siempre confiaré en su amor inagotable. Amén. Y dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Y dónde fuimos injertados nosotros? En el olivo verdadero. El olivo, cuando hablamos de olivo en la escritura, en estos pasajes, estamos hablando de Israel. Y el último versículo, que vamos a pedir a Alejandro que lo lea, Mateo 2:6. Mateo 2:6. Aquí lo tengo. Mateo 2:6 dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ¿quién es Israel? Es el pueblo de nuestro Dios. ¿Y por qué Israel? Porque Israel significa el que gobierna con Dios y también el que pelea con Dios, no que pelee con él, sino que al lado de él. Más adelante lo vamos a ver. ¿Quiénes componen su pueblo? ¿Quiénes componen Israel? Vamos a ir al principio. Vaya a Éxodo, capítulo 12, el versículo 37 al 38. María, Éxodo 12, del 37 al 38. Del 37 al 38. Acá. ¿Ya? Amén. Partieron los hijos de Israel de Ramaset y a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Amén. Esta es la multitud mixta que salió de Egipto con mano poderosa sacada por nuestro Dios. Iban las 12 tribus de Israel más los extranjeros, más los gentiles. Después, ¿qué quiere decir gentil? Gentil quiere decir sin Dios y sin ley. Pero cuando ya ellos, estos gentiles, adoptan la ciudadanía israelita, ya tienen Dios y tienen ley. Amén. Por lo tanto, ya no son gentiles, pertenecen a un pueblo. Vamos a ver, vayan a Romanos 11. Vayan a Romanos 11. Romanos 11, y vamos a leer, Alejandro, del versículo 16 ¿Ya? al 24. 16 al 24, Romanos 11. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Hasta dónde? Hasta el 24. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aleluya. Amén. Amén. ¿Y quién es este olivo? Es Israel. Amén. Y nosotros, no teniendo Dios ni teniendo ley, Así es. éramos un olivo silvestre, igual que esas 10 tribus que se perdieron en el norte conquistados por los asirios y que perdieron el nombre de su Dios, perdieron las instrucciones del Padre y se dieron a la idolatría, se rebelaron en contra de lo que el Señor les había mandado, pero el Señor con misericordia Aleluya. nos recoge cuando venimos a Él. ¿Y se acuerdan ese versículo que leímos hace un tiempo atrás? Que se decía, ustedes me llamaron por un nombre que ni siquiera conocían. Así es. Y yo tuve misericordia y escuché ese nombre y les respondí y les extendí mi misericordia. Así el Señor nos recogió y nos injertó. ¿Y quiénes componen su pueblo hoy? Aquellos que han confesado a Jesús como su Salvador. Y su pueblo se llama Israel. Y Él injerta, Él es el que los vuelve a unir. Y vamos a ir al último versículo porque hoy día vamos a terminar esta primera parte de Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 8, y la próxima semana vamos a ir al capítulo 14. Vayan, vamos a terminar esta parte en Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Efesios Efesios 2, le vamos a pedir al Daniel que lo lea, el 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión o la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Amén. derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, Amén. matando en ella las enemistades. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, de los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yahshua mismo, en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Por lo tanto, en el Señor, tanto judíos como gentiles, si le reconocen a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas, guardan sus mandamientos y dan testimonio de Él, son un solo pueblo. Y vamos a leer, vayan nuevamente al versículo 12 de Efesios 2. En aquel tiempo, ¿a quién le está hablando? A nosotros. A nosotros nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, Sí. de ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy día somos parte de ese pueblo santo Amén. que Él viene. ¿Y qué pasa? Que cuando salieron de Egipto, iban ellos caminando y seguramente muchos egipcios vieron las potentes obras del Señor y dijeron, nosotros queremos ir con ustedes porque el Dios que ustedes tienen es más poderoso que los dioses que nosotros teníamos. Y Moisés le dice al Señor, ¿y qué voy a hacer con estos extranjeros? Pues si no son parte de los israelitas, no tienen sangre israelita, son de otros pueblos. Miren lo que el Señor les dice, miren la misericordia, porque ya el Señor desde el principio nos tenía también a nosotros ahí incluidos. ¿Qué rige a su pueblo? Vayan a Éxodo 12:49. Alejandro. Anoten ahí, anoten Éxodo 12, versículo 49. Dice así: la misma ley, instrucción, mandato será para el natural y para el extranjero que habitase entre nosotros. Y esta Aleluya. misma instrucción Aleluya. es para ellos y para nosotros. Amén. Esta palabra es viva y eficaz, porque los que el Señor viene a buscar es un pueblo santo que se caracteriza por dos cosas. Guarda sus mandamientos, no te los toma y los mete debajo del brazo y se los lleva para la casa. El guardar significa practicar. Practica las instrucciones que Él nos da a través de su palabra. Y damos testimonio de que realmente el Señor ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. El Señor les bendiga. ¿Y por qué les hablé de esto? Porque en Jerusalén, la nueva Jerusalén, vamos a tener que entrar por las 12 puertas. Por una de las 12 puertas. Y las 12 puertas corresponden a las 12 tribus de Israel, porque su pueblo, sea natural o sea extranjero, va a tener que tomar una de las tribus. ¿A cuál nosotros el Señor nos va a llevar? No tengo idea, pero sí el Señor nos va a poner en una de las tribus para pasar por una de las puertas de las 12 tribus. El Señor les bendiga. Amén. Y estos 144,000 sellados habla de su pueblo. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque la semana que viene vamos a ver la tarea que les mandamos pedir y que les doy gracias al Señor y a ustedes por Amén. haber mandado sus tareas, y los que se olvidaron tienen todavía tiempo de aquí a el domingo para que lo envíen. No puede porque ser. Ahí vamos a hablar acerca de tribulación, gran tribulación e ira, y vamos a hablar acerca de el resto
el término de qué va a pasar con estos 144.000 sellados. Amén. Que el Señor les bendiga, Alejandro. Amén. Darle gracias al Padre, ¿verdad? Por lo que acabamos de aprender, de instruirnos. Sin duda que el hacer una recopilación o ir al Antiguo Testamento, como le llaman, o la Torá, los 5 primeros libros, es súper importante ir hacia allá y entender para poder comprender también Apocalipsis. Todo va conjugado. La Todo palabra enlazado. es una, la palabra es viva, eficaz, su palabra es una sola. Amén. Amén. Así que vamos a darle gracias al Padre. Gracias te damos, eterno, buen soberano Dios, cuyo nombre es Yahweh. Muchas gracias te damos por este tiempo de aprendizaje donde podemos leer a través de tu escritura, ir allá y podernos darnos cuenta que somos parte de un pueblo. Ese pueblo tiene 2 características: llevan el testimonio de Jesús, de Yahshua, y ponen en práctica sus mandamientos. Que eso sea también el lema en nuestra vida día a día. Lo que nosotros aprendemos, por poquito, mucho que sea, lo pongamos por obra en práctica. No sacamos nada con saber la escritura desde el principio hasta el final, sino hacemos lo que dice que tenemos que hacer. Así que te damos gracias. Esa sea nuestra motivación durante el Shabbat, esta semana, y gracias por todos los que se conectaron, por lo que estamos aprendiendo. Gracias por los demás pastores que nos rodean y hermanos, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Un Señor les saludo. bendiga. Pueden abrir los micrófonos.